Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Me gusta mucho reeditar, encontrar libros que yo llamo joyitas, que están ahí, que no se conocen tanto, que están medio perdidas o por cosas geográficas no han llegado a Chile. Hola, soy Carolina Hilino, periodista. En este capítulo de Colofón voy a conversar con Galo Gigliotto, director editorial de Editorial Usach, escritor, uno de los fundadores también de Editorial Cuneta y de La Furia del Libro, entre muchas cosas que has hecho. Esta vez estamos acá en la Editorial Usach de visita. Gracias por recibirnos. No, gracias a ti, Carolina, por la entrevista, por hacer este programa, por venir hasta Chuchunco para que podamos conversar. Cuéntame por qué estamos en Chuchunco, literalmente, según me decías recién. Bueno, la Universidad de Santiago está ubicada, tiene su campus en Estación Central y una de las instalaciones que al frente de, ¿no es cierto?, de la estación de trenes, y una de las instalaciones con las que cuenta es la Casona Chuchunco, justamente una casa patronal de larga data, y que, si te fijas, está un poco más hacia allá de la estación central, desde el centro de Santiago. Entonces, por eso es que existe el dicho, que parece que ya está un poco en desuso, de que es allá por Chuchunco, para referirse a algo que está muy lejano, ¿no? Y es lejano porque, claro, la estación central era como el límite de Santiago, pero más allá del límite de Santiago está la casona Chuchunco, para denotar que estamos muy lejos. Entonces, con mayor razón agradezco que hayas venido hasta Chuchunco para esta entrevista. A ver si ahora vuelve esa expresión. Sí, claro, la vamos a poner de moda de nuevo. También estamos acá al lado del planetario. Cuéntame un poco cómo es una semana de trabajo habitual acá en la Editorial Usach. Bueno, estamos y no estamos en el planetario porque, como te puedes dar cuenta, acá hay cerámicas en esta oficina, cerámicas que son de cocina, porque esta antiguamente era una cocina del casino del planetario. En este recinto se hacían eventos, matrimonios, fiestas, almuerzos, la gente de la universidad venía a comer acá y la entrada era por planetario, por la entrada principal. Pero luego de un tiempo, a partir del año 2018 o quizás un poco antes, el lugar quedó en desuso y por eso fue que la editorial llegó hasta acá, hasta este espacio donde tenemos una librería, donde tenemos también una chimenea con una cubierta de cobre repujada, hermosa, que no usamos, por supuesto, porque cuidamos la naturaleza. Pero, ¿cómo es una semana de trabajo acá? Bueno, una semana de trabajo acá es siempre algo muy agitado. En el caso de nuestra editorial, nosotros hacemos parte de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, lo cual involucra tener que cumplir con diferentes directrices en términos de dar a conocer la universidad con el medio, y por lo tanto no todo se trata de publicar libros, sino también de realizar actividades, de participar en las actividades internas de la universidad, etcétera, de colaborar con los diferentes departamentos. Así que, bueno, tenemos bastante labores asociadas, digamos, a la difusión de la universidad. Y ya en términos de editoriales tenemos también mucho trabajo. O sea, ahora justo estábamos en una reunión con las diseñadoras para ver un tema de un libro con 1000 fórmulas de 600 páginas que estamos viendo cómo diagramar, una cosa brutal. Y así, con una gran producción. El año pasado hicimos 68 títulos, este año tenemos 90 títulos en carpeta, de los cuales esperamos publicarlos todos, pero
pero eso, así que harto trabajo. En lo concreto, tú, ¿qué has estado esta semana? Bueno, yo esta semana he estado siguiendo un poco la línea de lo que mencionaba. He estado muy dividido, porque de una parte preparando mi participación a nombre de la editorial de la universidad en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, agendando reuniones, etcétera, otros eventos y así. También esta semana es una semana especial porque se discute y se presenta la solicitud de presupuesto para el próximo año de nuestra área editorial. Y también preparando los libros que se vienen prontamente. Participamos en la Primavera del Libro el fin de semana pasado y estamos también avanzando mucho en una colección en particular, que es un proyecto que estamos haciendo acá en la editorial, que es la colección Amerindia, que es una colección de libros de literatura americana, es decir, América del Norte, Centroamérica, Caribe, Suramérica. Hace tiempo que no decía Suramérica. Y con autoras de diferentes lugares. O sea, ahora mismo estamos haciendo en paralelo un libro de Roque Dalton, un libro de Jaime Sáenz, un libro de Francisco Garamón, argentino, Dulce María Luinás de Cuba, Jaime Sáenz de Bolivia y Roque Dalton de El Salvador, Susan Cecer de Martinica, Carmen Ollé de Perú, Sonia Montesinos, chilena, con una novela, La Revuelta, etcétera, otros más que se me quedan en el tintero, pero eso sin descontar el trabajo con libros de académicos y académicas de la universidad. Tenemos diferentes colecciones, así que también ha sido una semana también de hecho esta semana cerramos acuerdos para abrir con nuevas facultades, nuevas colecciones, así, digamos que es bastante movido. ¿Cómo definirías lo que es el trabajo de edición? En general, hay una frase de René Julliard, un editor francés que me encanta, que dice: para ser editor se necesita tener alma de poeta, alma de poeta, espíritu de jugador y capacidad de financiero. Y yo creo que lo representa muy bien. O sea, se necesitan diferentes aptitudes y predisposiciones también. Hay diferentes tipos de editores, por supuesto. Estamos los editores que cargamos caja y están los editores que nunca han levantado un libro en su vida. Salvo para leerlos, por supuesto. Pero eso yo diría que me quedo con esa frase de este editor francés. ¿Qué otras diferencias entre tipos de editores has visto en tu carrera, además de los que levantan cajas y los que... Además de las diferencias, digamos, conceptuales, tipo del editor de adquisiciones, del editor de mesa y todo eso, ¿no? Que como que es medio de manual, se encuentra en cualquier libro de edición. Creo que hay editores que tienen una gran capacidad. Hay editores para mí de reediciones, editores de libros nuevos, por ejemplo. Hay editores que son muy buenos trabajando el texto. Hay otros que son mejores o más buenos, o buenos, mejor dicho, consiguiendo textos, gestionando, inventando proyectos. También está el editor que inventa proyectos, ¿no? Que tiene ideas, se le ocurre algo que se debería crear como contenido y la persona indicada para hacerlo. No sé, yo soy del tipo de editor, por ejemplo, que me gusta mucho reeditar, me gusta mucho encontrar, digamos, libros que yo llamo joyitas, ¿no? Como que están ahí, que no se conocen tanto, que están medio perdidas o por cosas geográficas no han llegado a Chile, que eso también pasa mucho y fue, para empezar, una motivación
Y también me gusta mucho editar el texto y meterle mano a los textos, tener diálogos con los autores y, y hacer que un texto pueda mejorar, al menos desde mi punto de vista. Que espero que también sea el punto de vista del lector, por supuesto. ¿Y actualmente puedes todavía hacer eso en tu actual? Lo hago en algunos casos. O sea, en el caso de lo que publicamos en la universidad, no tanto, porque por lo general, como te decía, la colección Amerindia son libros que ya han sido publicados y que estamos reeditando, o libros nuevos, pero que surgen de textos que ya existen. Entonces, como que las modificaciones no son tantas. Y los libros de los académicos, por el contenido y por la forma en que se tienen que presentar, tampoco hacemos tanta modificación, salvo alguna corrección de frase, de una oración o algo así, y por supuesto las correcciones ortotipográficas. Pero en otros proyectos, como Cuneta, por ejemplo, sí me ha tocado trabajar muy de lleno con el autor o la autora para la escritura, o más bien para la publicación de un libro. Hablemos de tu trayectoria, ya que toqué ese punto. aprovechando. Tú eres ingeniero agrónomo, Sí. de profesión. Así es. ¿Cómo llega un ingeniero agrónomo a dedicarse al mundo editorial? Sí, me han hecho muchas veces esa pregunta y siempre respondo lo mismo. La verdad es que cómo llega un editor a ser ingeniero agrónomo. Porque hace poco, y esto es reciente, me di cuenta de que soy editor desde los 10 años. ¿Por qué recientemente te diste cuenta? ¿Cómo Porque fue se me ese había olvidado. descubrimiento? Porque ¿Ya? se me había olvidado. O sea, en realidad, yo te diría que antes, yo te diría que desde los 8 o 9. Es muy loco, pero bueno, no sé, cosas que uno le empiezan a aparecer también medio en trabajos terapéuticos, ¿no? Pero me acuerdo de un momento, de una vez en que yo crecí en el barrio de Bellavista, en Santiago. Bueno, nací en Valdivia, en fin, pero crecí ahí y es un barrio que se caracteriza porque había muchas oficinas de publicidad o de editoriales o imprentas o etcétera. Por ejemplo, era vecino de la imprenta Salo, que era la que hacía los álbumes y todo. Bueno, yo me iba a meter ahí se llamaba Claudia Naranjo, todavía me acuerdo la persona de ventas, y me quedaba en la tienda todo el día, en fin. Me encantaba el tema de los papeles, de las impresiones, en fin. En la calle, yo vivía en la calle Arzobispo Casanova, y en la calle siguiente, Capellana Barzúa, había un señor que tenía una imprenta y hacía calcomanías, que vendía para los micreros, y todo eso así, cuando Dios es mi copiloto, todo eso las imprimía ahí, o esas medias porno, a veces que tenía, en fin, era otra época, ¿no? Y hacía calcomanías y las vendía, tipo para las tiendas de 10 de julio, qué sé yo, y directo. Y en una ocasión, me acuerdo, patiparreando por ahí en el barrio, encontré unas hojas de papel, de un papel hilado, muy fino, con un sello, como con un sello de agua, o sea, como con un timbre así de, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre en este momento, con un cuño, que era la marca en realidad del papel, pero me encantó la textura, el olor, estaban tiradas las hojas ahí en la basura. Y las llevé a mi casa y le dije a mi mamá que quería hacer libros. Y entonces empezamos, ella haciendo los dibujos, y así hice libros sobre naturaleza, sobre insectos, animales, en fin, que era una cosa que me interesaba en ese momento mucho. Y mi madre hacía los dibujos y yo hacía los textos y los encuadernábamos con hilo, ¿cachai? Bueno, esa fue como mi primera experiencia. Estoy como los escritores cuando le preguntan ¿cómo te interesaste en la escritura? Y dicen, bueno, cuando ya era niño. Me encanta saber esas cosas. Y cuando tenía 10 años entré al colegio Patrocinio San José, colegio salesiano, y me acuerdo que el inspector del colegio, por alguna razón, me contó que antiguamente
existía un boletín de estudiantes que se llamaba el Boletín Volantinero. Y yo le dije, hagámoslo, o sea, hagámoslo de nuevo. Entonces me apoyó el inspector, porque ni siquiera era el director, el inspector, y con su secretaria empezamos a hacer la diagramación en un programa que tenía la secretaria, y lo empezamos a imprimir en fotocopia. Los contenidos o los hacía yo o hacía entrevistas, no me acuerdo. Bueno, por supuesto que no duró muchos números, más encima que como que lo vendíamos a 10 pesos. ¿Y ahí más o menos cuántos años tenía? Ahí tenía 10 años. Sí, en 87 entré, claro, tenía 9, 10, pero tiene que haber sido ya a los 10. O sea, siempre me gustó. Era también de los nerds que en el recreo me iba a la biblioteca. O sea, después hice el electivo humanista y todo. El tema es que cuando llegó el momento de salir de la universidad, o de elegir carrera, tenía 16 años en cuarto medio. Cumplía 17 ese año, a mitad de año. Entonces era hijo único, tenían mis padres mucha influencia, y cuando quise estudiar literatura me dijeron que no. Quise estudiar periodismo, me dijeron que no. Quise estudiar publicidad, me dijeron que no. Y la verdad es que me incliné por agronomía. Vaya a saberlo, ¿no? Básicamente la naturaleza, tus primeros libros. Y porque mi hermano era veterinario y tenía una polola que quería estudiar veterinaria, entonces fue como una cosa así. Bueno, terminé agronomía, recibí el diploma y se lo regalé a mi mamá, y luego volví al mundo de la literatura y la edición. ¿Nunca trabajaste? 2 años trabajé. Trabajé justamente en tema de forrajera, en un campo que tenía producción de queso de cabra, entonces era alimento para las cabras, y un médico que tenía plantación de tomate. Le cambié el sistema de cultivo, en fin. Y como se llama, y también trabajé en un vivero encargándome de las fumigaciones de los jardines por los cuales trabajaba. Esas fueron como mis 3 experiencias. Bueno, y también una mini empresa de fumigaciones que tuve. En fin. Emprendedor, siempre. Claro, aparte que estudié en una universidad, la Universidad Mayor, que tenía como lema de espíritus emprendedores, ¿no? Entonces como que tenía esa cosa... ¿Cómo no? Claro, bueno. Entonces... Y cuando chico también escribías, porque además de editor, tú también eres poeta, sí, has escrito también. Narrativa, Sí. un camino paralelo al... Sí, también. O sea, siempre me interesaron mucho los libros y empecé a escribir también desde muy temprano. Y siempre escribí. O sea, incluso cuando estaba estudiando agronomía también leía mucho, escribía mal, pero lo hacía. Y bueno, tampoco sé si ahora escribo bien, pero al menos lo que leo de esa época es como vergonzoso. No lo quemo porque me da pena nomás, pero debería quemarlo, pienso. Sí. ¿Y cómo lograste entrar en el mundo de los libros, en el mundo profesional de los libros? Sí, bueno, fue un camino bastante raro, un derrotero bastante curvilíneo, porque después de agronomía me dediqué a otras cosas. O sea, tuve una distribuidora de licores, tuve un restaurante y un restaurante en la playa. ¿Y cómo se llama? ¿En qué playa? En Cachagua. Y estando ahí tomé un diplomado, porque bueno, siempre estaba con la onda de que escribía mucho, sobre todo cuando me fui a ir a la playa empecé a escribir mucho, a leer mucho, a ver mucho cine, en fin. Entonces me gustaba la onda de los guiones porque lo veía como una posibilidad de trabajar en algo relacionado con la escritura y poder ganarse el pan. Entonces hice un diplomado de escritura de guiones en la existente en ese momento Escuela de Cine de Viña del Mar. Y ahí fue como mi primer acercamiento, digamos, más a una escritura más o menos profesional, con una conversación, con una teoría sobre la narración.
Y luego ya cuando en un momento decidí de plano dejarlo todo y dedicarme a lo literario, digamos, volví a Santiago, me matriculé en 2 talleres, un taller de Raúl Zurita y el otro de Gonzalo Contreras, de narrativa, el de Raúl de poesía, por supuesto. ¿En paralelo? En paralelo, sí, se hacían en la biblioteca del Café Literario Providencia, y yo, viviendo en Bellavista, estaba al lado. Y bueno, con Gonzalo Contreras no tuve mucha onda, la verdad, literariamente hablando. Con Raúl, en cambio, no sé, transformó totalmente mi forma de escribir y de ver la poesía. Y fue una experiencia muy linda porque, claro, yo llegué, había dejado todos mis trabajos, digamos, profesionales o mis negocios. Entonces empecé trabajando en una pizzería donde ganaba 500 pesos la hora y me faltaba plata. En un momento no pude seguir pagando el taller porque era pagado, no era que lo cobraba Raúl, lo cobraba la municipalidad, por supuesto. Y el guardia se ponía en la puerta a vigilar que estuvieras con las cuotas pagadas para dejarte entrar. Entonces lo que hacía era que mandaba los poemas con mis compañeros y ellos le leían mis poemas a Raúl y Raúl me mandaba comentarios, y así fue como tuve listo mi primer libro, Valdivia, que lo mandé a algunas editoriales, lo conversé con algunos editores jóvenes de ese momento que nos interesaron mucho, pero me hice muy amigo de Héctor Hernández Montesinos, quien tenía en ese momento la editorial Contrabando del Bando en Contra, y iniciamos una relación muy profunda en la que decidimos también crear un nuevo proyecto editorial que era Mantra. Y en Mantra Editorial publicamos 3 primeros libros que fueron Coma, de Héctor, La Ciudad Lucía, de Paula y la Vaca, y Valdivia, mío. Bueno, y ahí entonces, bueno, también antes de eso, y más bien esa fue la entrada, fue que en el grupo de poetas del taller de Raúl estaba Gladys Mendía, que es una poeta venezolana que vive en Chile, y ella tiene una revista que se llama Los Poetas del 5. Y nosotros entramos como colaboradores a la revista Los Poetas del 5 desde diferentes ámbitos. Y así fue como empezamos a hacer actividades, lecturas y todo, que fuimos conociendo gente. Ahí también conocí a Héctor, hacíamos unas lecturas, de hecho, que eran el esposo de Gladys se dedica a las proyecciones monumentales para eventos de empresa, qué sé yo, entonces hacíamos unas lecturas de poesía con proyecciones y había muchos poetas que querían participar de eso, en fin, era bien lindo. Y ahí fueron surgiendo otras cosas, y las editoriales, empezando por Mantra. Y de Mantra, ¿cómo seguiste? ¿Cómo llegó Cuneta? ¿Cómo llegó La Furia del Libro? ¿Y cómo lograste dedicarte por completo a la literatura? Bueno, en Mantra aprendí muchas cosas, como por ejemplo el trabajo con diseñadores, el tema de los ISBNs, el tema de la distribución. Yo ya lo tenía por cosas anteriores. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Eso fue el año 2006. Era mucho más incipiente también el mundo de la edición. O sea, en ese momento existían poquitas editoriales, digamos, de personas de nuestra edad. Estaba La Calabaza del Diablo, que de revista había empezado a ser editorial en el año 2003. Estaba Ediciones del Temple, que había empezado en el 2001 bajo el alero de Dolmen. Pero también era, bueno, otro, o sea, no sé. Estaba también Cuarto Propio, pero con un montón de manuscritos que recibían, entonces era muy difícil entrar. Bueno, LOM también, pero eran editoriales ya más grandes, más consolidadas, que para un advenedizo, por supuesto, o un recién venido, como diría Macedonio Fernández, estaba muy, muy lejos, ¿no? Así que, bueno, Mantra. Luego de Mantra conocí a Camilo Brodsky, con quien también nos hicimos muy amigos, y con Camilo decidimos comenzar un proyecto nuevo que se llamaba y se llama todavía Das Kapital Ediciones.
Y en Das Kapital estuve participando, digamos, 2007-2008. Entre medio inicié la distribuidora de libros Catapulta, que fue, digamos, la madre de la furia del libro. Porque luego, en un momento, me acuerdo el año 2007, viajé por primera vez a Buenos Aires y conocí a Francisco Garamona, también un amigo bien importante, editor, músico, poeta, bohemio. Y Francisco era un tipo que, además, librero, tenía su librería La Internacional Argentina, su editorial Mansalva, que es una editorial muy importante de Argentina. Y en una ocasión, me di cuenta de que había muchos libros publicados en Argentina o que llegaban a Argentina que no se conseguían en Chile, pero principalmente los publicados allá por editoriales independientes o por editoriales, digamos, medianas, ¿no? Y eso me pareció triste, ¿no? Como que hubiese que viajar a Argentina para poder comprar libros de autores que uno quería leer y no se conseguían. Me acuerdo, por ejemplo, de una antología del neobarroco medusario, compilada por Roberto Chavarren, por Perlonguier creo que también, que la había publicado Mansalva y que era una maravilla de antología y que no se conseguía en Chile, porque Mansalva no tenía distribución. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que también en una ocasión, acompañando a Francisco a ver a Miguel Villafañe, editor, que ya partió, y que tenía una revista sobre cine y tenía la librería ¿cómo se llama la librería? Santiago Arcos como su editorial, en Puan. Bueno, estando ahí en la librería encontré un pequeño volumen en blanco y negro con un diseño setentero que se llamaba Las cartas del Yagé entre Gainsbourg y Burroughs, ¿no? Que lo había visto solo publicado en anagrama con el título Las cartas de la ayahuasca, algo así. Entonces yo veo la edición, me fijo en la página legal, ediciones Cessna 1972. Y dije, qué maravilla esto, tenían un montón de libros así igualitos. Entonces les digo a los chicos, oye, ¿y este editorial Cessna cuál es? Y se empiezan a reír. Entonces dije, ¿qué se ríen esto? Y me explicaron que era una editorial que habían hecho ellos mismos, pero que le habían puesto esa traducción y le habían puesto fecha de 1972 para decir que habían encontrado un paquete con esos libros o unas cajas y no pagar derechos de autor. Entonces a mí me pareció genial eso de en realidad pasarse los derechos de autor. Luego me enteré que había un convenio que habían firmado algunos países en que cuando los títulos no llegaban o los contenidos no llegaban por diferentes razones, podían ser editados en ese país sin tener que pagar derechos de autor. Bueno, pero Chile no estaba adscrito a ese convenio. Entonces ahí volví con la idea de hacer una editorial de libros pirata y por eso fue la idea de crear Cuneta, como una editorial que publicara libros piratas, básicamente. Me acuerdo que le propuse la idea a Camilo Brodsky y me dijo, Cuneta, está ahí loco, me dijo, no me dijo así, pero bueno. ¿Por el concepto o por el nombre? Por el nombre, ese concepto, me dijo, qué cosa tan rara. Me quedé con la idea de hacer eso y ¿cómo se llama? ¿Lo convenciste? No lo convencí. Pero me quedé ahí y dije, pero ¿con quién hago esto? Porque yo no quería hacer un proyecto solo. Y conocí en ese tiempo a instancias de Octavio Gana, que actualmente es Delight Lab. Octavio y Arturo Aguilera eran compañeros de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Diseño de la Chile. Y tenían, ¿cómo se llama? Un proyecto editorial que se llamaba Garrapato Ediciones, que consistía en hacer plaquettes, pero jugando full con el diseño y la ilustración de las plaquettes en dos colores, fotocopia y el color del papel. Ellos publicaron una plaquette de mi autoría que se llama Bonnie and Clyde
Y así fue como conocí a Arturo Aguilera, que además era un stencilero, un artista visual, un collagista, un grafitero, un tipo genial, creativo, ingenioso. Bueno, y entonces a él le propuse hacer Editorial Cuneta. Y su respuesta fue que a las 2 horas me mandó el logo. El logo que actualizamos recién hace poco, pero que duró 14 años. El diseño de Arturo. Y así fue que empezamos haciendo libros, más libros objeto. El primer libro que publicamos fue Aeropuerto, un libro mío, y esto no me lo creen mucho, pero en realidad fue porque necesitábamos un conejillo de Indias, hacer un libro que nos pudiera quedar mal infinitas veces. Y de hecho costó mucho que quedara bien, pero eran libros que estaban impresos las tapas en serigrafía, en cartón, que el interior estaba impreso en fotocopias, que estaba encuadernado con broches, o sea, libros que hacíamos nosotros, digamos, de manera casera, artesanal. Eso. Y luego de Cuneta, o sea, luego en Cuneta alcanzamos a publicar algunos libros pirata, como por ejemplo a Pier Paolo Pasolini, a Roberto Bolaño, a Jaime Sáenz, a Pablo de Roca, cosa que me trajo problemas luego cuando hice parte de la fundación de Roca, pero bueno. Pero después empezamos a publicar autores que se acercaban a nosotros por los diseños que les llamaban mucho la atención. Y así publicamos a Soledad Fariña, a José Ángel Cuevas, a Pablo Fante, a John Landry, que eran los que alcanzaron, digamos, a tomar esos primeros diseños. Y ya luego, pasamos a la producción en imprenta y a ampliar nuestro catálogo y a recibir autores que muchos de los que eran atraídos tanto por el catálogo mismo como por los diseños. Como nos pasó, por ejemplo, con César Aira, que cuando vio los libros dijo, me encanta. César Aira también es pintor, entonces tiene un tema con lo visual, con la materialidad. O sea, me acuerdo cuando le mostramos los libros, tocaba los papeles así, las portadas, pasaba el dedo por encima de la serigrafía. Bueno, y así fue que nos mandó su libro Yo era una mujer casada, y como que Cuneta ya pasó a ser otra cosa. ¿Cómo era? ¿Cómo le decían en La Mayor? Un emprendedor. Eso. Exacto, un emprendimiento. Claro. Bueno, igual lo del espíritu emprendedor es una mentalidad muy chilena, hay que decirlo. Todo el mundo quiere tener su propio negocio. La furia del libro, como... Bueno, no sé si hay otras cosas entre medio también. La furia, sí, o sea, está Catapulta, la distribuidora, sí, de trabajar en la pizzería, pasé a trabajar en un café, primero como cajero, después como cajero y garzón, y después como cajero, garzón y cocinero de fines de semana. Y después de eso pasé a trabajar como redactor creativo en una agencia de marketing, BTL, y guionista también, más bien para videos institucionales. En fin. Y ahí, me concentré en eso, en escribir, en trabajar en eso. Y luego también colaborando con algunos medios, escribiendo reseñas y todo. Y luego en un momento pedí un aumento de sueldo en la agencia y la respuesta fue que me echaron. Y con el finiquito... Muy chileno también. Y con el finiquito armé dos proyectos. Uno, una productora audiovisual con unos amigos, ahí compramos algunos equipos y qué sé yo. Y la distribuidora de libros, que consistió básicamente en que yo viajé a Argentina y me traje en la maleta libros de amigos editores y empecé a tratar de meter en las librerías. Pero resultó que para Catapulta fue súper difícil hacer ese trabajo. Bueno, en Catapulta colaboraron conmigo algunas personas, el poeta Carlos Henriksson en un momento, quien aplanaba calles tratando de vender libros.
o la poeta Gladys Mendía también, con quien tratamos de darle un más impulso a Catapulta, pero la verdad es que todo estaba en contra. O sea, los libros que traíamos eran de editoriales también artesanales o muy experimentales en el sentido de su catálogo, underground total, entonces como que no eran apetecibles para ojos del mercado. Me acuerdo, tuve una reunión con la gerenta de las librerías Antártica para poder meter el catálogo ahí, y tomó unos libros de Vox Ediciones, que Vox Ediciones incluye unas portadillas que están hechas con papel de catálogo de supermercado, o lo hacía en ese momento. Entonces ella me dice, pero mira esto, yo no puedo vender esto con papel de supermercado. Y me di cuenta de que iba a ser muy difícil. Y la verdad es que en una ocasión también nos pasó que fuimos a visitar a un librero de ahí de la Galería Veneto, y estábamos con él mostrándole las novedades, etc. Y apareció un personaje de la farándula, una persona que había sido una buena periodista, pero luego se convirtió en un personaje de la farándula y después en diputada de la República. Y en ese momento esta señora entra muy alterada y nos empieza a decir, ustedes comerciantes de la cultura, váyanse, que necesito hablar con Alejandro, el dueño de la librería. Y la verdad es que nos dimos cuenta de que, bueno, le regalamos unos libros como para que se sensibilizara, cosa que no logramos, por supuesto, pero nos dimos cuenta de que en realidad era difícil, porque incluso personas que deberían haber tenido una sensibilidad con eso no la tenían. Y nos enojamos. Y pensamos que teníamos que hacer una feria de libros para poder llegar directamente al público. Y esto se lo comentamos a un amigo, a Gustavo Barrera, un tremendo poeta, y él nos dijo, bueno, así como en talla, ya que quieren hacer una feria, ¿por qué no le ponen la furia? Y están tan enojados, le ponen la furia del libro. Y la verdad es que nos pareció un nombre genial, y yo le dije a Gladys, sí, o sea, ella me contó la broma, ¿no? Y yo le dije, o sea, sí, vamos. Y así fue como armamos la primera furia del libro en junio del 2009, 19, 20, 21 de junio. En esa época, en ese entonces, existía solo la FILSA, ¿no? No había como las ferias que hay. Existía solo la FILSA, claro, porque existía la FILSA y existía la Feria del Libro de la Plaza de Armas. Yeah. Ambas totalmente restrictivas para cualquier editor chico por el costo de participación. Y por supuesto que muy difícil para nosotros acceder, o sea, imposible la verdad, acceder ahí. Me acuerdo que en el 2008 participamos en FILSA con Marcelo Montesinos de la Calabaza del Diablo. No me acuerdo cómo fue, a través de Das Capital, claro. Porque yo todavía estaba en Das Capital y en Catapulta en ese momento. No nos conocíamos con Marcelo, pero necesitaba Marcelo alguien con quien juntar fuerzas para tomar un stand en la FILSA, y me acuerdo que pagamos 1.200.000 pesos por participar ahí, y en total vendimos como 1 millón de pesos. O sea, era como ir a pérdida, ¿no? Pero al final era como estar ahí, era lo importante. Y bueno, todas esas circunstancias dieron pie a que nosotros buscáramos, y por supuesto el espíritu emprendedor, a que buscáramos crear este evento, la Furia del Libro. Y luego de la primera Furia del Libro nació Cuneta. Eso también es como importante señalar. Sí, primero fue la Furia y luego fue Cuneta. Y también, y es muy curioso, pero nació porque ya teníamos noción de que había una plataforma para vender los libros, y que era posible hacer una editorial sin morir en el intento, ¿no? Porque al menos un evento al año o 2 eventos al año, en ese momento pensábamos hacer muchas furias. De hecho, ese primer año hubo 2 versiones, al año siguiente hubo 2 y media. ¿Como media? ¿Qué? Porque hicimos la versión de invierno, no me acuerdo dónde. No, pues miento. Fueron 2 y media. Porque
queríamos hacer una versión de invierno, pero no teníamos lugar y conseguimos el Centro Cultural de España, pero que había muy poquitas editoriales. Entonces por eso pusimos que era como la Furia del Libro 2.5. Habíamos hecho la primera en junio, la segunda en diciembre en el Galpón 9 en Chucre Mansur y la 2.5 en el Centro Cultural de España. La 3 la hicimos en el MAC de Bellas Artes y la 4 la hicimos en el GAM por primera vez y ya luego nos quedamos en el GAM. En alguna entrevista antigua tuya que revisé, tú decías que en Chile había pocos editores y que de esos pocos escritores. ¿Tú crees que ha cambiado el ¿Pocos editores no? y de esos pocos editores, pocos escritores? Sí. O sea, yo creo que Chile tiene un problema ideológico o idiosincrático, no sé, y es que se tiende a especializar a las personas. O sea, como... no especializar, sino como a ver o a pensar que las personas tienen que tener una cierta especialización. Uh-huh. En otros países, no chilenos, digamos, ¿cómo se llama? Se acepta esta idea de que puede haber un escritor que es editor y que es músico y que es dibujante y que es muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que tenía un compañero en el taller de Raúl Zurita, que era pintor y que él se burlaba un poco de la gente que tenía como diferentes intereses y decía, era un artista multipatético. Porque claro, como que el desarrollar diferentes inclinaciones tenía como esa cosa de poca especialización y por lo tanto de mediocridad. Y creo que es algo que a veces se teme, ¿no? Como eso. Y por eso quizás a veces hay pocos escritores que se dedican a la edición. Y también porque es verdad que ser escritor y ser editor en muchos casos son cosas muy diferentes. O sea, a mí me tocó trabajar con una persona que tenía una participación no en una, sino en 2 editoriales, que tiene una carrera poética, digamos, bastante interesante, pero que al momento de verse frente a un libro para editarlo, no fue capaz. O se sintió esa persona muy insegura. Lo cual, de hecho, bueno, porque no entrar en detalles, pero hay personas que, claro, que tienen un acercamiento a la literatura, que son supuestamente lectores o que son escritores y que al enfrentarse a trabajar un texto no se sienten capaces. Y el otro tema también es que hablamos del alma de poeta, hablamos del espíritu de jugador y hablamos también de la capacidad de financiero. La capacidad de financiero la tiene muy poca gente. Entonces... claro, no es tan fácil ser escritor y ser editor por todas esas, digamos, trabas, ¿no?, que se pueden presentar. En mi caso particular, congeniar las dos me ha costado mucho, porque no sé, piensa que mi primer libro lo publiqué en el año 2009. Y cuando fue un libro de poesía, y después de eso publiqué el 2007 otro libro de poesía, y el 2009 otro libro de poesía, pero cuando en 2013 publiqué un libro de cuentos, pero cuando en 2016 publicó mi primera novela, el titular decía, editor Galo Gigliotto publica su primera novela. O sea, ¿ha sido difícil congeniarlo para los demás o también... para ti en tu interior? No, para mí no. O sea, de hecho, una de las motivaciones para empezar Editorial Cuneta fue darme cuenta que como editor uno tenía la posibilidad de conversar con los autores, con las autoras y aprender. ¿Por qué sí, por qué no? Tal cosa. Un ejercicio que, por ejemplo, se dio naturalmente al trabajar con escritores fue... Bueno, hablar de escritores y autores en el genérico, porque bueno,
Al trabajar con escritores fue darme cuenta de las diferentes formas de escribir una novela, por ejemplo. Estaban los que se lanzaban a escribir y luego recortaban, y están los que generan una planificación y van a escribir, y escriben una cantidad de páginas por, digamos que esos son como los extremos, ¿no? Ajá. Entonces también eso, están los que recurren a la autobiografía y están los que la evitan por todos los medios. No sé, diferentes formas, diferentes miradas, diferentes técnicas. Me acuerdo que Mario Velatín, él habla de la técnica de el golpe de ojo. ¿Y a qué se refiere con el golpe de ojo? A que escribe el texto, lo deja reposar un tiempo, lo abandona un tiempo y luego lo agarra. Y entonces todas las cosas que detecta con esa mirada, digamos, del que ha olvidado un poco su texto, él lo llama el golpe de ojo, ¿no? En fin. Así que, no, en ese caso no ha sido difícil congeniar el trabajo de editor con el trabajo de escritor, porque para mí hay una retroalimentación. De hecho, cuando también hay un tipo de editor que es el que impregna o no impregna al autor de su estilo escritural o de la onda en que está trabajando en ese momento. Y yo me siento totalmente ¿cómo hacemos? Un panfletario de lo que estoy en ese momento, porque trato como de... siento que cuando llego a un escritor o una escritora que está desarrollando su obra, trato como de transmitir eso que yo estoy, digamos, analizando o trabajando o viendo en ese momento. Bueno, son acumulativas en todo caso esas experiencias, pero lo que sí es difícil es como pensar que la gente te ve como una cosa, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo cuando Leonardo Sangüesa publicó La Edad del Perro, su novela. Y un periodista me dijo, bueno, es la típica novela de poeta. Entonces yo le dije, ¿y cómo una novela de poeta? Entonces salen esas definiciones rarísimas de que somos escritores. O sea, yo digo, uno como escritor tiene que escribir de todo. O sea, puede ser mejor poeta que mejor narrador, o que narrador, o puede ser mejor narrador que poeta, no lo sé, o mejor ensayista que todas las anteriores. Pero, ¿por qué uno va a tener un problema con eso? Yo entiendo también las personas que dicen, no, yo soy poeta y punto. Pero eso, entonces cuando eres editor, y peor, gestor cultural, porque eso sí que es el diablo. Me acuerdo una vez, con un amigo poeta, estábamos pensando en armar una antología, y hay un poeta chileno de la generación de los 90, yo no estoy dando ningún nombre, ¿te das cuenta? Un poeta chileno de la generación de los 90 que me encanta, y entonces yo le dije a este chico, oye, deberíamos incluir a este poeta. No, me dice, ese es un gestor cultural. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eso, entonces está como esa idea de verlo a uno, incluso de gente muy progre, ¿no? Porque siento que es totalmente una mentalidad neoliberal. Verlo a uno como en una especialización y como que en realidad no tienes poca capacidad de poco rango de movimiento, ¿no? Como que si te acercas a otra cosa, entonces estás descuidando la otra. Y eso ha sido complejo. Y ha sido algo que me ha gustado mucho de entrar a trabajar a la universidad, por ejemplo. Porque al entrar a trabajar en la universidad, el rector, a la sazón, Juan Manuel Solesi, me dijo, bueno, pero usted entonces, su participación en Cuneta y en La Furia, usted es director de la USACH. Y le dije, ok, ningún problema. Y eso, claro, como que me ha llevado a una especie de anonimato que me gusta. El exceso de trabajo me ha impedido producir más en términos escriturales, pero bueno, ahí estamos. ¿Anonimato en qué sentido? O sea, en el sentido de que estoy detrás de un equipo, ¿no? Y estoy detrás de una institución. Ya no es un proyecto autogestionado, ya no es como no sé, ya no soy el director de La Furia del Libro, ya no soy el director de Editorial Cuneta. Siento que
que si bien es cierto, todavía me pasa que voy a conversar a un programa y me empiezan a preguntar de todo lo que he hecho, que es normal igual. No sé, al menos cuando apareció el Museo de la Bruma en 2019 fue muy diferente que ¿cómo se llama? Que en 2016, cuando apareció Matar al Mandinga. Yo, en Matar al Mandinga, me invitaban a lugares y me preguntaban un poco de la novela y luego, bueno, ¿y qué se viene en Cuarenta para este año? ¿Y qué se viene para La Furia del Libro? Entonces era como... en cambio, con el Museo de la Bruma yo ya estaba acá en la USACH, entonces ante esas preguntas yo decía, ahora yo soy editor de la USACH. Lo siento. Si quieres preguntarme de eso, y como no había preguntas de eso, volvíamos al libro, que era lo que a mí me interesaba. A propósito del libro y de la USACH, hablemos de los libros acá que me ibas a mostrar. Bueno, en primer lugar debo decir que para mí ha sido muy enriquecedor trabajar en una universidad. Ha implicado una cantidad de desafíos impresionantes de todo tipo, algunos inimaginables. Por ejemplo, este libro que tengo acá, mira, que por coincidencia está aquí. Es un libro que no tiene nada que ver con... Me llamó la atención cuando entré a la librería. Con literatura. Se llama Simetría, el mercado eléctrico nacional, historia, coordinación, regulación e institucionalidad. Es un libro de casi 700 páginas o por ahí, sobre, como lo dice el título, el mercado eléctrico, y sí, 740 páginas tiene. Y un formato grande. Nótese que también de la escuela del departamento de ingeniería eléctrica, de la cual salió Juan Manuel Salesi, quien en ese momento cuando yo entré rector. Y después de mi primera reunión, en mi primer día de trabajo en esta editorial, mi jefa, Karina Arias, me dice, oye, ¿te puedes quedar? Porque hay unos académicos que quieren hablar contigo. Y entonces esos académicos llegan con un mamotreto de 10 centímetros de altura y con un anillado gigantesco, lo ponen encima de la mesa y me dicen, este libro lo necesitamos sacar para noviembre, estamos hablando del mes de agosto. Entonces yo, o sea, imagínate, sentía que tenía que, primera reunión, no tenía que hacer como darle el gusto a todo el mundo, pero al mismo tiempo desde la realidad les comento con todo mi humor, noviembre del próximo año, les digo. Porque claro, como que existía la idea de que un libro como este, lleno de gráficos, tablas, etcétera, se podía, fórmulas, ecuaciones, en fin, se podía hacer en 2 meses. Y no. Nos demoramos 1 año en hacer el libro. Entonces también fue un súper trabajo, ¿no? O sea, nunca había editado un libro de este tema, de esas características. En fin, así que he aprendido mucho. También he estado trabajando con libros infantos juveniles, cosa que tampoco había explorado antes. Pero bueno, nosotros somos la Universidad Técnica del Estado. Antes de USACH nos llamábamos así, y como buena universidad técnica tenemos muchas carreras técnicas y de ciencias duras, de los cuales también hemos publicado hartas cosas. O sea, tenemos un catálogo súper amplio. Y cada vez sacando más y más colecciones. Lo que te contaba en un principio, las nuevas colecciones que vamos a sacar ahora son de arquitectura y de derecho. Y ya tenemos de la Facultad de Ciencias Médicas y de Humanidades, entonces son como diferentes temas, ¿no? Bueno, pero lo que me gusta mucho es la poesía, digamos, porque es de ahí donde vengo. Entonces acá te tengo 2 libros, hay un tercero que no es de poesía, pero luego te hablaré. Y uno, por supuesto, como no, de mi maestro, Raúl Zurita, prologado, como no, por Héctor Hernández Montesinos, selección y prólogo de Héctor, y que, como te das cuenta, es una plaquette. Uh-huh. Es una plaquette de poquitas páginas, en un formato muy simple, muy pequeño,
que se llama Poesía en Breve y que cumple con el objetivo de dar a conocer la poesía, en este caso de Raúl, a estudiantes. Está enfocado a personas que, estudiantes o no, niños o no, que quieran conocer, acercarse un poco a la poesía de estos autores. Entonces está Raúl Zurita, está Carmen Berenguer, Elvira Hernández, Hernán Miranda, José Domingo Gómez Rojas, está Rosa Betty Muñoz. Estamos reeditando ahora los de Jorge Tellier, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Enrique Lin, Gonzalo Millán, en fin. Y ya estamos ampliando también ahora con poetas, digamos más, Verónica Jiménez, Verónica Sondek, Nadia Prado y Soledad Fariña. Bueno, la idea es que sean accesibles, son libros muy baratos que dan a conocer a los poetas. Acá tenemos un libro que, digamos, el primer libro de la colección Amerindia, aunque quedó fuera de la colección Amerindia, pero digamos que brindó la idea de hacer esa colección, y es una antología poética de Joaquín Iannuzzi, un poeta argentino, para mi gusto uno de los mejores poetas argentinos. O sea, la poesía argentina, aquí hago un paréntesis, es una maravilla. A los argentinos los tenemos como narradores, pero las y los poetas argentinos son tremendos. O sea, se habla mucho de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, pero hay compañeros de generación de Pizarnik que son, o sea, Susana Tenon, Olga Orozco, Juana Viñosi, en fin. Y Iannuzzi es uno de esos poetas que, como se llama, tiene una obra hermosa, tremenda, única, y nosotros estábamos detrás de él hace rato para publicarlo, pero se dio que también estaban detrás de él los chicos de Provincianos Editores, así que decidimos hacer una coedición, un apoyo, nos apoyamos mutuamente para sacar este libro de poesía. Y acá hay un ejemplar de Notas de Campo de Hernán Roncino, que es un narrador argentino, narrador y cuentista. Acaba de publicar un libro de cuentos, así que se acaba de inaugurar como cuentista. Pero allá se puede hacer, claro, cosas, y ensayista también, o sea, no hay rollo, todo bien. O sea, te digo, por ejemplo, mi amigo Francisco Garamona tiene 8 discos publicados, o sea, tiene 1000 libros de poesía, no ha escrito narrativa, fíjate, eso sí. Pero bueno, aún. Y este es el cuarto título de la colección Amerindia, que es la colección que te decía que tiene como intención dar a conocer literatura de América que no llega a Chile. O sea, sigo con esa idea, ¿no? Como de traer cosas que no están. Bueno, y tiene la Amerindia es la colección que tiene más proyección, porque estamos, como te decía en off, que estamos tratando de sacar muchos títulos. Y acá hay otro, que es el teatro completo de Isidora Aguirre, un libro de casi 1000 páginas, que viene con todas sus obras teatrales, con un apartado de fotografías, de material gráfico muy lindo, y también representa lo que para mí es muy importante, que es el rescate, que estén disponibles los libros no sé, libros importantes que no se consiguen. Bueno, y es una cosa como que la verdad la vengo trayendo desde Cuneta, en realidad desde Das Capital, porque Das Capital, el primer rescate que publicamos, un proyecto mío, Idioma del Mundo de Pablo de Roca, que no se publicaba desde el año 68, y luego en Cuneta publicamos Albricia de Soledad Fariña, que lo comentaba, Adiós Muchedumbre de José Ángel Cuevas, que tampoco estaba circulando, Huellas de Siglo de Carmen Berenguer, y La Bandera de Chile de Elvira Hernández, que tampoco estaba circulando. Libros que yo había leído en el magíster de literatura en fotocopia, entonces era como que... Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Para terminar, te quería pedir si podías leer algo, sí, de un parrafito. Voy a leer, sin lentes me voy a lanzar, un poema breve
de Joaquín Iannuzzi, que a mí la verdad me gusta mucho. Déjame que encuentre la página. Hoy tomé demasiado café, parece, porque se me está nublando la vista. Aquí está. Es un poema de Joaquín Iannuzzi que me gusta mucho y se le llama Paisaje Urbano. Y dice: con mis piernas surcadas por una especie de fracaso placentero y una perspectiva de huesos lentos, desde la ventana del bar contemplo esta furiosa esquina donde los átomos se han enloquecido y se cruzan interminables ríos de motores. He aquí el mundo, componiendo una música tan excesivamente humana que un accidente no modificaría la situación. Yo bebo una cerveza y me pregunto si valía la pena, si necesitábamos este tumulto, si este vértigo de la materia triturada es digno de nuestra fe. Me pregunto también si está incubando un orden distinto, una desconocida naturaleza donde puedan instalarse los jardines que giran prisioneros por mi cerebro irritado. Fin. Muchas gracias, Galo. Gracias a ti, Carolina. Espero no haber hablado demasiado, aunque algo me dice que es la idea. Es la idea. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.